Entonces empezamos con una introducción. Rápidamente, ¿para qué sirven las finanzas? Eso es lo primero y lo más importante. Las finanzas en general, su objetivo es mover recursos de una persona o de una entidad que tiene recursos, excedente de recursos, a una persona o una entidad que tiene una necesidad de recursos. Eso es lo que en general hace un banco, ¿no? Un banco capta dinero de los que están depositando. Si yo tengo excedentes de recursos, puedo ir a un banco, depositarlos, ya sea a través de una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, un CDT u otros productos, pero lo deposito en el banco y el banco con esos recursos se los presta a una persona o a una entidad que los esté buscando. Aquí cuando digo entidad o persona, pues obviamente lo voy a utilizar de forma intercambiable porque puede ser una compañía, puede ser una ONG, puede ser un gobierno, puede ser cualquier entidad, pero pues normalmente voy a decir persona o entidad para no estar repitiendo siempre lo mismo. Entonces, las finanzas, de nuevo, es como esa ciencia o esa práctica que se encarga de mover recursos o de facilitar el movimiento de recursos entre personas que tienen excedentes de capital y personas que tienen déficit de capital o que requieren capital. Ya vamos a ver que para distintas actividades, puede ser para inversión, puede ser para consumo, puede ser para lo que cada una de estas entidades quiera. Y aquí vamos a ver el Banco de Medici. Es uno de los bancos más importantes de la historia, por allá en el siglo XIII, en Italia, en Florencia específicamente, aparece un banco que en su momento pues era el banco más grande del mundo. Y ellos lo que hacían era precisamente lo que acabamos de describir. Captaban de recursos de las personas o entidades que tenían excedentes de capital, por ejemplo, el Vaticano. El Vaticano, la iglesia, tenía muchísimos recursos, no sabía qué hacer con ellos, los depositaba en el banco, unos señores que tenían mucha confianza, que eran los señores Medici, y estos mismos señores le prestaban a distintas personas para principalmente actividades productivas. Entonces una persona decía, oiga, yo quiero un barco para irme a otro país a llevar unas telas o para traer unos productos que aquí no se hacen, y el Banco de Medici les prestaba el dinero a estas personas que lo necesitaban. Y de esta forma, pues están de cierta forma reduciendo o minimizando, solucionando el problema de la confianza. Porque el Vaticano no puede ir a evaluar, bueno, ¿a quién le presto yo el dinero? El Vaticano, esa no es su negocio, como todos lo sabemos, es otro. Lo mismo para una persona normal que tiene excedentes de recursos. Si yo deposito dinero en el banco, en un CDT o en alguna cuenta, pues es que mi negocio no es salir a prestarle a la gente. Si yo le presto a mis amigos, seguro que no me van a pagar. O si voy por la calle ofreciendo dinero, seguro que el que le preste tampoco me va a pagar. Entonces el banco está especializado en eso, en realizar esa intermediación. Y de ahí de cierta forma es como empiezan a nacer las finanzas. Sin embargo, algo que no es muy conocido, pero que está bien documentado, es que las finanzas nacen más atrás y eso lo vamos a ver adelante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que las finanzas son, principalmente se utiliza para financiarse, es una herramienta de financiamiento. Esto es un balance general. Más adelante seguramente vamos a dar clases de contabilidad, porque creo que son muy importantes, pero en general, cuando uno tiene una empresa, o uno también lo puede ver a modo personal, uno tiene unos activos, ¿cierto? Unos activos que pueden ser unas mesas, unas sillas, una maquinaria, unos terrenos, unos criptoactivos. Hay empresas que en su balance, en sus activos, tienen Bitcoin, tienen caja, pueden invertir en bonos, tienen activos, tienen cosas que representan valor. Y la forma para financiar esos activos puede ser solo con pasivos o con patrimonio. Y aquí es donde está el tema de las finanzas, en el pasivo y en el patrimonio. ¿Qué es el pasivo y qué es el patrimonio? Bueno, el pasivo son deudas. Entonces, si yo quiero comprar un carro, tengo dos opciones. O lo pongo con dinero que yo he hecho, que sería el patrimonio, dinero que yo pongo, ese es el equity, lo que se conoce como equity o patrimonio, o puedo pedir prestado y comprar el carro. Si yo pido prestado y compro un carro, entonces mi balance sería, aquí tengo en los activos un carro, digamos que me costó 10.000 euros, y en los pasivos tengo un crédito, tengo una deuda por 10.000 euros. Y esta ecuación, la ecuación básica contable, que lo vamos a ver de pronto en otras clases, es que los activos siempre van a ser igual a los pasivos y el patrimonio. Esto básicamente significa que siempre que yo tenga activos, en una empresa especialmente, los voy a tener que haber sacado de algún lado. Y puede ser de deuda o de equity. Los puedo haber puesto yo los recursos o lo pude haber conseguido en financiamiento y hay distintas herramientas de financiamiento como vamos a ver. Entonces, las finanzas se enfoca más en esta parte del balance general, en la parte que es de la deuda
y del patrimonio, más que en la parte de los activos, aunque se puede argumentar que uno puede hacer algunos juegos financieros con los activos. Por ejemplo, si yo estoy prestando dinero, yo presto dinero, emito, o más bien, alguien emite un préstamo, ese activo que yo tengo, que ese préstamo que le estoy dando a alguien, es algo que tiene valor y que me va a generar a mí un interés. O sea que de cierta forma estoy aprovechando las finanzas para obtener mayores recursos gracias a ese interés. Pero en principal nos vamos a enfocar en esto, en los activos y pasivos. Y también es importante, perdón, patrimonio y pasivos, y es importante tener en cuenta que los pasivos de una entidad son los activos de otro. Por ejemplo, si el gobierno se endeuda, si el gobierno emite bonos para financiarse, eso es un pasivo del gobierno. El gobierno nos debe plata, nos debe dinero a los compradores de ese bono. Pero ese mismo bono para los compradores es un activo, porque es un activo que tiene valor, que nosotros guardamos y que de nuevo pudimos haber financiado ya sea con patrimonio o con un pasivo. Y las finanzas realmente, y esto está, como les decía, muy bien documentado, empiezan en Babilonia, empiezan hace miles de años, cerca de 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo, ya se empezaba a observar un comportamiento que era que algunas entidades prestaban no necesariamente dinero, prestaban activos a cambio de una tasa de interés. Entonces, en Babilonia, hace, digámoslo, 3.000 años, hace 3.000 años no, 3.000 años antes de Cristo, o sea, hace 5.000 años, hace miles de años, distintas entidades que tenían excedentes de recursos, por ejemplo, plata o por ejemplo, granos, le prestaban esos recursos a otras personas que necesitaban granos, ya sea para venderlos y comercializarlos o para sembrar y obtener más granos, y a cambio de ese préstamo cobraban una tasa de interés. En ese momento decía, mire, yo le voy a prestar a usted unos granos, pero al final del año usted me debe devolver el 30% más de esos granos. Y esa es la tasa de interés. Y esa tasa de interés viene desde hace muchos años, se viene cambiando. Y como vamos a ver, no hay una tasa de interés, hay muchas tasas de interés en la economía que dependen de unas cosas que vamos a ver. Entonces, las finanzas, de nuevo, en general, es conseguir recursos de una persona que tiene excedentes para utilizarlos y prestárselos o suministrarlos de alguna forma, puede ser en préstamo o en inversión, a una persona que necesita esos recursos. Y se viene haciendo desde hace miles de años. Pero no siempre se puede utilizar esta tasa de interés. Y aquí vemos que, por ejemplo, las finanzas islámicas no pueden incluir una tasa de interés. Eso se considera un pecado. Incluso muchos años atrás también había otras religiones, incluyendo la religión católica, que prohibían la tasa de interés. Entonces, este tipo de finanzas son un poco más complejas. Yo no soy experto en finanzas islámicas, pero lo que hacen es reemplazar la tasa de interés por algunos costos de pedir prestado. Entonces, por ejemplo, en las finanzas occidentales, yo voy a un banco, el banco me dice, bueno, usted quiere comprarse una casa, yo le presto una hipoteca con un porcentaje, digamos el 15% de tasa de interés. Eso significa que yo le debo pagar al banco el 15% anual del préstamo que me hace. Digamos que me prestó 200.000 euros para comprar una casa. Pues yo al final del año le debo 200.000 más el 15%, o sea, le debo 230.000 al banco. Eso se llama el principal, que son los 200.000 que me prestó, más los intereses, que son el 15%, o en este caso, $30.000. Lo que hacen las finanzas islámicas es que le ponen esos $30.000 al principio, le dicen, bueno, ahora hay un costo de originación. Entonces, en vez de prestarme 200.000, me prestan 230.000, pero yo solo recibo 200.000 porque me cobran 30.000 por el costo de originación. Y así tienen otros costos y otras formas de obtener una rentabilidad a pesar de que no ofrezcan una tasa de interés, porque se considera que la tasa de interés es mala, que nosotros los seres humanos no deberíamos prestar esperando obtener un retorno. Esas son las finanzas islámicas.